Hola, buenas tardes. En esta ocasión presentamos el tema de fibrosis quística y bueno, abrimos con los logos de las asociaciones que están en México. Tenemos desde las del noreste hasta la Asociación Mexicana. Y como pregunta les dejo por qué la fundación toma el nombre de Besitos Salados. ¿Qué relación tiene con la enfermedad? Bueno, empezamos. Recordemos que la fibrosis quística es una alteración monogénica y es de las más comunes en población caucásica. En esta vamos a tener alterado el transporte iónico anormal de sodio-cloro y afecta sobre todo glándulas exocrinas. La prevalencia estimada es de 1 en 2.500 en poblaciones caucásicas y varía de acuerdo al grupo étnico del que hablemos. La frecuencia de portadores, es decir, heterocigotos, es de en promedio 1 en 22 a 28, pero en México se considera 1 en 72. Y la incidencia general es de 1 en 8.000 en México, y para orientales 1 en 90.000. Ven cómo sí influencia el origen étnico aquí en esta enfermedad, a pesar de ser panétnica y encontrarse en todos los grupos étnicos, sí hay una diferencia importante en la frecuencia y en la prevalencia. Y bueno, este transporte iónico anormal nos va a condicionar obstrucción e infecciones recurrentes en vías respiratorias bajas, insuficiencia pancreática de predominio exócrino, alteraciones en electrolitos en el sudor, infertilidad masculina sobre todo. Iremos desglosando el tema poco a poquito. Bueno, aquí tenemos una prevalencia en recién nacidos con las diferentes mutaciones dependiendo de los lugares, ¿no? Entonces vemos en México unas de las mutaciones más frecuentes y nuestra prevalencia estimada. Ahora, ¿qué es importante y se quedaría como para que lo investiguen? ¿Cuál es la mutación más frecuente a nivel mundial y cuál es la más frecuente a nivel México? Bueno, entonces el defecto básico es en el CFTR, que es el gen del que vamos a hablar en esta ocasión, pero este va a condicionar una disfunción glandular exócrina por la alteración en el canal iónico que ya comentábamos, y esto va a generar una secreción mucosa anormal y un patrón obstructivo. A nivel de vías respiratorias bajas, a nivel bronquial, va a condicionar su obstrucción y con esto neumonías crónicas, neumonías recurrentes, un enfisema obstructivo generalizado, llegando al final a un EPOC. El intestino delgado puede condicionar meconio muy denso por la misma alteración y esto condicionarnos obstrucción intestinal o ileo meconial en el recién nacido. Esto lo podemos identificar incluso de manera prenatal y es uno de los factores indicadores de esta enfermedad. Y está presente en aproximadamente el 10% de los individuos al nacimiento. Conductos pancreáticos, en este caso va a generar la obstrucción de los mismos con una degeneración secundaria llevando a aquilia pancreática y esto a su vez un síndrome de mala absorción. La insuficiencia pancreática como tal, la ausencia de enzimas imógenas, pues obviamente nos conlleva a que en el intestino delgado no se podrá llevar a cabo una absorción adecuada y por tanto una desnutrición crónica y deficiencia de ciertos macronutrientes. Por otro lado, en los conductos biliares también puede sufrir obstrucción y esto puede llevarnos a fibrosis local con concreciones y esto a su vez puede condicionarnos cirrosis biliar, hipertensión portal y daño hepático en general. Esto tal vez no es lo más frecuente, es en el 1%, pero siempre es bastante complicado, ¿no? Por otro lado tenemos las alteraciones a nivel del sistema reproductor, que en las mujeres sería tapón de moco cervical y en el varón sería la ausencia de vas deferens. Y en ambos vamos a tener una fertilidad reducida, pero en el varón prácticamente está mayor o igual al 95% de los casos. Ahora, ¿qué sucede con esto? Nosotros tenemos un defecto genético que es la mutación, alguna mutación de las clasificaciones que veremos más adelante del gen CFTR. Esto nos va a llevar a un patrón anómalo de secreciones, como lo habíamos comentado, y esto a su vez nos va a llevar a inflamación. Estas secreciones cuando se acumulan a nivel pulmonar nos van a causar un problema obstructivo con además un proceso inflamatorio, lo que nos lleva de manera recurrente a infecciones que se pueden volver crónicas y que pueden estar sufriendo constantemente exacerbaciones. Esto también puede afectar vías respiratorias superiores como una sinusitis, donde podemos incluso encontrar la presencia de pólipos. Esto a su vez también las secreciones anómalas nos pueden condicionar infertilidad, en el caso de varones por ausencia de vas deferens y en las mujeres por el aumento de la densidad del moco cervical. Bueno, pero esto a su vez también nos va a llevar a un patrón de alteración
en la función pancreática, hepática, y esto nos puede llevar incluso a trasplante de hígado, a una malnutrición crónica que suma nuevamente a la alteración pulmonar y a las infecciones recurrentes con un peso bajo. Y bueno, esto al final nos lleva a alteraciones en la supervivencia y bueno, también a su vez puede condicionarnos una falla en la función pancreática. De hecho, recordemos que estos niños tienen una mala tolerancia a las hipoglucemias y a su vez también tienen un riesgo aumentado de presentar diabetes por la parte de falla pancreática endocrina. Bueno, a grandes rasgos, esta es como un poquito la correlación, ¿no? Vamos a irla un poquito como describiendo más ampliamente. Bueno, como comentábamos, esto va a ser una afección poliglandular, o sea, todas las glándulas exocrinas van a tener una afección. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas van a tener una alteración en este canal de conductancia transmembranal, por tanto el equilibrio entre el sodio y el cloro va a estar alterado y vamos a tener un exceso de sales a nivel del sudor. ¿Ok? Por otro lado, nosotros, bueno, y aquí lo explicamos más profundamente, ¿no? Nosotros, de manera normal, tendríamos que tener una concentración equilibrada de sodio y cloruro de sodio, como tal, en el interior del lumen del ducto, equilibrada con el intersticio. Sin embargo, cuando este canal está defectuoso por mutaciones en CFTR, que es el regulador, entonces en este caso tenemos una fuerte acumulación a nivel ductal del cloruro de sodio y por tanto vamos a tener una cantidad de líquido aumentado al interior del ducto y menor a nivel del intersticio. Por otro lado, en vía respiratoria vamos a tener algo muy parecido, donde va a estar de manera normal, de manera patológica, en el lumen de la vía aérea va a haber una gran concentración de sodio y cloro comparado con el intersticio. Y por tanto vamos a tener una acumulación de secreciones y esto a su vez va a desencadenar un proceso inflamatorio que da el campo perfecto para poder generar infecciones recurrentes. Y aquí lo vemos en el ejemplo, ¿no? Donde vemos que el moco está de un grado espeso, sumamente espeso, acumulándose y generando un patrón obstructivo. Bueno, entonces tenemos una relación entre el funcionamiento, porque no todas las mutaciones causan la ausencia del receptor, sino también pueden causar diferentes grados de funcionamiento, y esto correlaciona con el patrón de presentación de la enfermedad. Por ejemplo, nosotros vemos una fibrosis quística clásica con toda la afección que hemos mencionado cuando el funcionamiento es menor al 1%. Pero cuando tenemos una función parcial, nosotros podemos identificar que menos de aproximadamente el 10% del funcionamiento preservado nos puede condicionar patologías como bronquiectasia, asma, sinusitis, pancreatitis, entre otras cosas, sin llegar a la fibrosis quística clásica. Ahora, ¿qué sucede entonces? Nosotros tenemos que esta proteína llamada CFTR o regulador de conductancia transmembranal de la fibrosis quística es una proteína transmembranal que tiene diferentes dominios dentro de la membrana y otros interiores. Entonces, en realidad es una proteína bastante grande, tiene 27 exones y la primera vez que fue clonado fue en 1989. Y bueno, lo que va a ayudarnos este regulador de la conductancia transmembranal es a regular el funcionamiento del canal de cloro en epitelio y glándulas. Es una proteína de 1480 aminoácidos y se conocen más de 2000 mutaciones. Entonces, básicamente las mutaciones pueden tener diferentes ubicaciones a nivel de la estructura de la proteína, en el gen, que se reflejará a nivel de la estructura de la proteína. Y bueno, iremos viendo. Aquí tenemos una de las más importantes, que es la deleción de una fenilalanina en la posición 508, que es una de las más patológicas e importantes en frecuencia que vamos a hablar.
Entonces, las mutaciones decíamos que se dividen dependiendo del efecto que van a tener sobre la proteína. Las de clase 1 causan la ausencia de la síntesis completa, por ejemplo, las que afectan a los primeros exones. Las de clase 2 tienen un defecto en la maduración, defectos en el plegamiento o degradación prematura. Entonces, estas nos van a dar una función parcial. Las de clase 3 tienen una alteración en la regulación, tal como la unión a ATP e hidrólisis. Las de clase 4 tienen un defecto en la conductancia de cloruro. Las de clase 4 entonces generan un defecto en la conductancia de cloruro o en las puertas de los canales, y las de clase 5 generan un número reducido de transcritos de CFTR debido a anomalías en el promotor o en el splicing. Igual en este caso tenemos de proteína funcional pero en muy baja cantidad. Y las de clase 6 generan inestabilidad y un acelerado retorno desde la superficie celular. Entonces recordemos, una de las más frecuentes es la delta 508, F508, delta F508 que mencionábamos, y en este caso es una de tipo de clase 2, en la cual el procesamiento de la proteína va a ser inadecuado. Esta abarca el 70% aproximadamente a nivel mundial, es una de las más. Bueno, el fenotipo, ¿qué va a pasar en esto? Ya vimos que este defecto de la regulación del canal nos va a generar que el moco sea anómalo, más espeso de lo normal, y por tanto nos genere patrones obstructivos en las diferentes estructuras donde hay glándulas exocrinas. Entonces, la forma clásica nos va a condicionar en más de la mitad de los casos síntomas respiratorios, llegando en la mayoría de ocasiones hasta la enfermedad obstructiva crónica. Y va a generar también falla en el crecimiento y malnutrición asociado a una insuficiencia pancreática exócrina, lo cual nos va se va a manifestar en parte por esteatorrea. Esto le podemos dar seguimiento por la elastasa fecal, que es uno de los indicadores de la esteatorrea. El hilio meconial, como comentábamos, también va a estar presente con riesgo de obstrucción intestinal. Desequilibrio hidroelectrolítico es poco frecuente, sin embargo, con una gran morbimortalidad. Y también la presencia de datos menos severos en mutaciones más leves, como lo que comentábamos de pólipos nasales. Bueno, vamos a ir abriendo un poquito todos estos temas, ¿no? Entonces, aparte de la enfermedad pulmonar, que es de las más importantes, tenemos las alteraciones pancreáticas. En este caso, la insuficiencia pancreática va a estar presente en el 85% de los casos. Por eso es muy importante el uso para el diagnóstico oportuno del tamiz neonatal ampliado, porque en este caso lo que vamos a evaluar justamente es la función pancreática exócrina. Entonces, al darnos indicadores de esta, podemos evaluar el riesgo de que esté presente una fibrosis quística. Y bueno, como comentábamos, al presentar esta torrea y una menor absorción, vamos a tener poco tejido adiposo y vamos a tener pérdida de lipoproteínas. También esto nos va a llevar a una deficiencia de vitamina D y desmineralización ósea, así como también podemos llegar a una falta de vitamina K, y bueno, en última instancia también llevar a una falla endocrina, entonces llegar a una diabetes mellitus. De manera prenatal, el diagnóstico se puede realizar a través del estudio molecular, siempre y cuando tengamos antecedentes heredofamiliares que nos sugieran esta enfermedad, e incluso si ya contamos con la mutación es mucho más sencillo el diagnóstico. En el caso de la etapa infantil, la mayoría de casos van a presentar síntomas respiratorios y solo en algunos casos síntomas gastrointestinales. Recordemos, por ejemplo, el hilio meconial, que también se puede identificar prenatalmente, va a estar presente en aproximadamente el 10%, pero también puede haber otro patrón de obstrucciones a nivel intestinal. Y de forma tardía podemos encontrar de las formas monoorgánicas como la poliposis natal o la infertilidad masculina aislada por ausencia de vas deferens por mutaciones en el CFTR, o bien también alteraciones respiratorias y gastrointestinales. Algunas de las infecciones recurrentes que son importantes tomar en cuenta y que también nos pueden asociar a este diagnóstico es las neumonías recurrentes o crónicas por Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa,
y de forma crónica, en específico estas últimas dos. Ahora, los patógenos emergentes también pueden llegarse a encontrar como Burkholderia cepacia, acromobacterias y entre otros, ¿no? Incluyendo Candida albicans. Ahora, creo que esto ya lo habíamos comentado, la mayoría de los individuos masculinos van a tener infertilidad por azoospermia, dado que los vas deferens van a estar obstruidos y pueden llegar a desaparecer. Entonces, en la mujer, el moco cervical va a estar demasiado espeso, generando infertilidad e incluso pueden tener alteraciones en el patrón menstrual. El diagnóstico, ¿cómo se realiza? Nosotros tomaremos en cuenta los antecedentes familiares y los datos clínicos consistentes con la enfermedad, pero también tomamos en cuenta el tamizaje neonatal, ¿no? O bien podemos tener para un diagnóstico certero, si tenemos para poder dar un diagnóstico definitivo, necesitamos tener 2 test de cloruros en sudor positivos de manera independiente en ocasiones diferentes, o bien podemos utilizar el diagnóstico molecular identificando 2 mutaciones patológicas del gen CFTR, y otro que podemos tomar en cuenta es el potencial de membrana nasal, igual en diferentes ocasiones. Entonces, con esto ya podemos dar un diagnóstico específico de fibrosis quística. Recordemos, el tamizaje no es como tal diagnóstico, pero es sugerente de la enfermedad. Por tanto, se tiene que corroborar. Bueno, como comentábamos, entonces el tamizaje neonatal en realidad tiene una ventana pequeña de oportunidad, normalmente solo las primeras 4 a 6 semanas. Después de esto ya no va a tener validez. Entonces, solo identificamos al 85% que son los que pueden cursar con insuficiencia pancreática. Después de esto, el tripsinógeno inmunoreactivo ya no nos va a funcionar como sugerente de la enfermedad, ya no es válido, ¿ok? Entonces, lo que sí va a ser válido, y de hecho es diagnóstico en cualquier etapa de la vida, es el test de sudor, que debe de ser mayor o igual a 60 milimoles por litro. Con esto ya es diagnóstico. Sin embargo, tenemos una ventana donde es intermedio, es como una especie de umbral donde puede o no ser fibrosis quística. Y si es menor o igual a 29, bueno, esto es normal y es un diagnóstico muy improbable de fibrosis quística. Ahora, cuando nosotros ya lo tenemos confirmado, podemos utilizar el diagnóstico molecular, sobre todo para evaluar riesgos para un diagnóstico prenatal, como parte del asesoramiento genético. También es importante hablar de los riesgos reproductivos, riesgos de recurrencia, tanto del individuo afectado como de los padres. Entonces, el molecular nos permitiría apoyar esto, e incluso si son candidatos a un diagnóstico prenatal o preimplantacional. Y bueno, con este diagnóstico confirmado, pues se va a un centro de referencia o a un hospital donde puedan darse un seguimiento multidisciplinario con adecuada atención, tanto para el tratamiento nutricional como para evitar las complicaciones pulmonares. Si bien es intermedio, entonces nosotros podemos irnos directo al diagnóstico molecular para poder confirmar o descartar esta situación. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Nota, en México el diagnóstico de cloruros en sudor está en la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, es la que lo tiene y es quien nos apoya. Bueno, para el tratamiento, en cuanto a tratamiento, realmente en fibrosis quística tenemos un gran avance. La morbimortalidad incluso ha disminuido bastante, llegando a una esperanza de vida mucho mayor. Esto debido al uso de medicamentos que nos ayudan a disminuir el impacto de la enfermedad pulmonar.
por ejemplo, la dornasa alfa recombinante, que es una DNasa de tipo 1 y que va a destruir hidrolizar el DNA extracelular en las secreciones, generando que éstas tengan una menor viscosidad y por tanto sean más fluidos y propicien menos infecciones. Otras opciones tal vez menos efectivas, pero que igual se utilizan cuando no se cuenta con esta, es las nebulizaciones con manitol y con solución salina hipertónica, que siguen el mismo mecanismo, ¿no? Y por otro lado, la inhaloterapia y la fisioterapia son fundamentales para evitar las complicaciones pulmonares. Ahora, el tratamiento de patógenos crónicos y emergentes, recordemos que una neumonía en fibrosis quística es totalmente diferente el manejo a una neumonía normal, entonces el diagnóstico es súper importante que se acompañe con un antibiograma adecuado y se inicie un tratamiento que va a tener una duración mayor y normalmente son dosis más altas. Se requiere también, recordemos, la reposición de enzimas pancreáticas, y esto de acuerdo a la valoración de la función pancreática, así como la reposición de las vitaminas liposolubles. Y bueno, ya estamos en que en algunas mutaciones es posible el uso de correctores o potenciadores, a veces incluso en conjunto, para tratamiento y mejora de este padecimiento. Entonces les dejo aquí algunos. Esto se les queda de tarea para investigar cómo es que funcionan, porque realmente ya estamos trabajando sobre directamente la mutación, sobre el defecto genético, y de verdad es un cambio radical en el pronóstico de la enfermedad. Entonces les dejo los correctores que están aceptados por la FDA, que es Ataluren y Lumacaftor, y el potenciador Ivacaftor, que es de los más utilizados y en los tipos de mutaciones en que se pueden utilizar. Bueno,